Hola, ¿qué tal? Los saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión voy a compartirles una clase más a través de este medio, puesto que no nos pudimos ver, y para abordar los contenidos que vienen en su guía también, ¿no? En esta ocasión, con la asignatura de química, con el tema de cambios que sufre la materia y su clasificación. Es uno de los temas que corresponden a su asignatura de química y que estaremos abordando a través de este medio. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Bueno, reconocer los cambios que sufre la materia y clasificarla en términos generales, ¿sí? Vamos a reconocer más acerca de los cambios que hemos venido trabajando, ¿no? Cambios que presenta la materia, en específico los cambios químicos, y bueno, cómo se clasifica en términos generales a la materia. Todo lo que nos rodea es materia y cómo se clasifica. Bien, antes de iniciar, pues es importante recordar que la materia, pues va a ser aquello que nos rodea, ¿sí? Todo aquello que está en nuestro contexto, que puede ser medida, que puede ser cuantificada, es una forma de la manifestación química, ¿sí? La materia. Entonces, es importante conocer primero ese concepto o recordarlo y posteriormente, pues abordar los cambios que ésta sufre, ¿sí? Y bueno, vamos a encontrar cambios en el aspecto nuclear, en el aspecto químico y en el aspecto físico y también de estado, ¿no? En el cambio de estado que hemos visto ya en una de las clases. Y bien, bueno, empezamos con el primer aspecto, ¿sí? Todas aquellas situaciones que tengan que ver con la modificación nuclear, es decir, que ocurren cuando se modifica el número de partículas presentes en el núcleo de un átomo, ¿sí? Estas partículas, conocidas como protones o neutrones, son energía que están dentro de esas diminutas partículas que no podemos a veces observar a simple vista, que les llamamos átomos. Y bueno, estos átomos contienen energía, ¿sí? ¿Alguna vez ha ocurrido que cuando tocamos algún objeto o cuando tocamos a otra persona en alguna de sus prendas, en su camisa, en su suéter, sentimos ese ligero o esa ligera descarga eléctrica que incluso hace un chispido, ¿no? Muy pequeño, pero que sí logramos sentir en el cuerpo? Precisamente se debe a esto, a estos átomos, ¿no? A estos átomos que contienen los protones y neutrones, también electrones, que son una forma de energía, ¿sí? Esta forma, pues, de energía se va a presentar bajo dos vertientes, la fisión y la fusión. Otro ejemplo, bueno, es la bomba atómica que se detonó en la Segunda Guerra Mundial. Por si lo recuerdan, fueron unas bombas atómicas que se detonaron en Hiroshima, Nagasaki. Y bueno, tenían este efecto químico, ¿no? Al romperse esos átomos, liberan una energía tremenda que pues destruyen todo lo que está a su paso, ya sea materia viviente o materia no viva, materia inerte, aún así la destruyen, ¿no? Si hablamos de la materia viva, pues todos los animales, plantas, todos los seres vivos que conozcamos, pues los destruye. Y si hablamos de la materia inerte, pues las rocas, piedras, edificios, todo lo que no tiene vida, también es capaz de destruir esta liberación de energía de protones y neutrones. Entonces, es una manifestación, un cambio de energía y que se ha aprovechado en muchos de los casos, ¿no? Por otro lado, tenemos el aspecto químico, ¿no? También la materia va a sufrir cambios en el aspecto químico y bueno, van a ser aquellos que se dan de forma interna en la propia naturaleza de la materia. Se experimentan a través de transformaciones donde una sustancia da lugar a otras nuevas, a otras distintas, y para ello pues se requiere de energía, ¿no? Y de cambios, incluso de cambios físicos. También se les llaman reacciones químicas, ¿sí? A estos cambios también se les llaman reacciones químicas. Por ejemplo, la forma en que las plantas obtienen su alimento, que es a través de la fotosíntesis,
un alimento, ¿no? Como cuando cortamos una manzana y la dejamos al aire libre, en la intemperie, observamos que se oscurece porque se empieza a oxidar. O un metal, ¿no? Un metal, un trozo de varilla, de fierro que se queda ahí al aire libre, al paso del tiempo toma un color marrón, café, espolvoriento, bueno, que tiene que ver con la oxidación. Y la combustión, sí, es un proceso que usamos para obtener energía, principalmente calorífica, cuando nosotros quemamos madera, una hoja o utilizamos el fuego para nuestros alimentos. La digestión es otro de esos procesos donde, bueno, ingerimos un alimento y a través de ácidos, algunas bacterias, algunas otras sustancias que están en nuestro estómago, se degradan esas sustancias que hemos ingerido para obtener sustancias más simples que puedan nutrir a nuestro cuerpo y proveerle de energía. Otro de los aspectos que también sufre la materia en términos de cambios pues es de su forma, ¿no? De su forma, de su posición, de su tamaño, incluso su estado de agregación y su propia naturaleza, ¿no? En este caso podría ser un ejemplo cuando estiramos una liga, ¿no? Tiene un estado normal, pero la podemos deformar, es decir, estirar, cambiar su forma, su tamaño, su posición. Todo esto tiene que ver con los cambios físicos y el estirar una liga es un ejemplo de cambio físico. Y finalmente, lo que hemos ya observado, ¿verdad? Hemos observado que también se pueden dar cambios de estado, ¿no? Cambios de estado que ya veíamos en una asignatura anterior y bueno, que son diversos, son progresivos y que tienen que ver con la estructuración de cómo están las partículas de cada uno de los estados, ¿no? De agregación de la materia. Y bueno, los que habíamos observado, pues está la condensación, la fusión, evaporación, sublimación, solidificación, fusión, entre otras, ¿no? Y que a veces pueden ser regresivos o intercambiables entre ellos, dependiendo, ¿no? Dependiendo la circunstancia o la situación o la energía que se le suministre, ¿sí? Ya sea calor o presión. Sabemos que si, por ejemplo, a un cubito de hielo le agregamos calor, pues este va a tender a derretirse y es una de las características de cambio de estado, ¿no? También si nosotros le quitamos, ¿no? Ese calor, si lo enfriamos, pues está en estado líquido, va a pasar a estado sólido, se solidifica. Y bueno, estos son unos ejemplos nada más. Creo que de este tema lo hemos abordado a profundidad en alguna otra clase. Les pediría que hasta este momento pausen el video, tomen unos minutos para que igual respiren, se relajen, vuelvan a revisar la información y este esquema lo puedan pasar a su cuaderno, ¿sí? Es muy importante que este esquema también esté en su cuaderno. Y bueno, tiene que ver con los cambios que sufre la materia. Entonces podemos pausar el video y en unos momentos continuamos con la segunda parte. Bien, después de haber revisado el tema de la primera parte, nos vamos ahora con la clasificación de la materia, ¿sí? Bueno, la materia, como ya lo mencionaba, es todo lo que nos rodea y que puede ser cuantificada, que puede ser medida. Y vamos a encontrar de manera general dos divisiones. Primero, las sustancias puras, ¿sí? Las sustancias puras son aquel tipo de materia que tienen sus propiedades específicas definidas, una composición constante y que puede separarse incluso por medios químicos, solamente por medios químicos. Es decir, es la materia en su esencia, en su naturaleza, como existe en el medio, y se encuentra también subdividida en otros dos aspectos, ¿no? En otros dos tipos de clasificación. Por una parte tenemos el elemento, ¿sí? Aquí tenemos el elemento químico, por ejemplo, el hidrógeno, ¿sí? Va a ser una sustancia, una de las sustancias más simples, ¿sí? El elemento siempre va a ser una sustancia simple, que ya no puede descomponerse
en otras más, ¿sí? Que ya es lo más simple. Y bueno, está formada por una sola clase de átomos. En la actualidad se conocen 118 elementos y estos están en la tabla periódica, ¿sí? De los elementos químicos. Ustedes podrán revisar en alguna tabla periódica esta, esta característica, ¿sí? Estos elementos que podemos encontrar en la tabla periódica de los elementos. Entonces, aquí tenemos el hidrógeno, es uno de ellos. Cuando dos de estos elementos se unen, ¿sí? Cuando dos de estos elementos se unen, que ya mencionaba que los vamos a encontrar en la tabla periódica, son 118, dentro de ellos puedo a lo mejor citar el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, entre otros. Pero cuando estos elementos se unen entre sí o con otros, se relacionan con otros elementos, van a dar origen a un compuesto, ¿sí? El compuesto es la combinación de dos o más eh, elementos o sustancias simples en proporciones definidas por una reacción química, ¿sí? Se requiere de métodos químicos para separarlos y los ejemplos más claros son pues el agua. Aquí tenemos este caso del agua. Una molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno, son estos blancos que vemos aquí a las orillas. Estas esferas blancas con H son el hidrógeno y en medio va a estar el oxígeno. Esta composición siempre se va a dar así de esta manera. Este es el compuesto más diminuto que podemos identificar, ¿sí? Por ejemplo, el agua. También el cloruro de sodio que tenemos acá como NaCl, cloruro de sodio. Y bien, esta sustancia también es de uso común porque es la sal común de mesa que usamos. Y una molécula va a estar compuesta por dos elementos, por cloro y por sodio, ¿sí? Y así obtenemos un compuesto. Entonces, haciendo un recuento de cómo se clasifican las sustancias puras, pues van a ser en elementos, que son sustancias simples que encontramos en la tabla periódica, y cuando estos dos elementos se unen van a dar origen a un compuesto, como por ejemplo el agua. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forman una molécula de agua. Bien, otra de las clasificaciones generales es las mezclas, ¿sí? También vamos a encontrar mezclas y estas, bueno, son de composición variable. Pueden contener dos, tres o más sustancias puras que conservan sus propiedades, por lo que cada porción presenta propiedades diferentes. Pueden separarse solamente por medios físicos. Y vamos a ver cómo se clasifican las mezclas. Tenemos mezclas heterogéneas. Son aquellas mezclas donde a simple vista podemos distinguir los elementos que componen o conforman esa combinación, ¿sí? Un ejemplo claro es un cóctel de frutas. En un cóctel de frutas nosotros podemos diferenciar entre, por ejemplo, acá la fresa, las uvas, arándanos, melón, sandía. Es fácil a simple vista diferenciar, ¿sí? Esa es la característica de la mezcla heterogénea, que a simple vista nosotros podemos diferenciar sus componentes, sus elementos, como el cóctel que estamos viendo aquí en pantalla. Por otra parte, tenemos las mezclas homogéneas. Estas, bueno, tienen las mismas propiedades en toda su extensión y sus componentes no se identifican a simple vista. Se aprecia una sola fase física, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos agua y alcohol. Si nosotros disolvemos agua y alcohol, ¿Se podrán diferenciar cuál es el alcohol y cuál es el agua? No sé si alguna vez lo han hecho, pero no ocurre así. Cuando nosotros mezclamos estas dos sustancias, el agua y el alcohol, no se diferencian cuál es agua, cuál es alcohol, como en el cóctel, ahí sí se veía, ¿no? Si se diferenciaban cada uno de los elementos. Aquí en las mezclas homogéneas no ocurre eso, no se va a diferenciar. Entonces aquí, bueno, ya nada más como para agregar en su cuaderno de notas, pueden colocarle un vaso ahí el nombre de agua y a este otro vaso alcohol. Bueno, y cuando se mezclan ambos,
o ambas sustancias no se pueden diferenciar a simple vista cuáles son sus elementos que la conforman, ¿sí? A diferencia de la mezcla heterogénea, que fue la que expliqué hace rato, y el claro ejemplo, pues es el cóctel, donde sí se puede diferenciar. Bien, de manera muy general, esta es la clasificación de la materia. Sustancias puras, que pueden ser elementos o compuestos. Mezclas, que pueden ser heterogéneas y homogéneas. Bien, con esto estaríamos terminando la clase. No quise extenderme como en los videos pasados, para que igual no sea muy cansado para ustedes. Y les pediría que este esquema también lo pasen a su libreta, que puedan copiar este esquema y en la próxima ocasión que nos veamos en clase, disiparé sus dudas, ¿sí? Si es que hubiera, acerca de estos dos temas que abordamos el día de hoy, que fue, uno de los temas fue los cambios que sufre la materia, que pueden ser desde el enfoque nuclear, químico, físico o de estado. Y la clasificación de la materia en sustancias puras, que pueden ser elementos o compuestos, o otra clasificación más es que es mezclas, que pueden ser heterogéneas y homogéneas. Les agradezco mucho su atención en esta presentación que acabo de compartir en esta clase y espero puedan continuar con sus actividades en su cuaderno. Cualquier duda, en la próxima clase nos estaremos viendo. Sí, les agradezco y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Mm.